De las entrevistas en 24 horas. 7:31 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida en este espacio al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, analista, articulista que ya nos acompaña. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar con la audiencia de Teleamazonas y todo el país. El gusto es nuestro. Voy a partir en esta entrevista de lo que ha sido su último artículo titulado Asombro, y tiene que ver con lo que se está viviendo ahora, ¿no? El caso Metástasis, pero sobre todo Purga, ha revelado para muchos esta manipulación de la justicia como del crimen organizado, pero también la injerencia de la política, de políticos que han movido los hilos de la función judicial, y el país ha visto con asombro esto. Pero para usted, más bien, le causa asombro el que nos sorprenda esto. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio que esto ha existido. Se dice que la tradición ecuatoriana ha sido la manipulación de la justicia. No, la justicia se estructura en las constituciones de 1830 y del año 35. Luego de muchas otras constituciones aparece el año 45 la creación de ciertas instancias, si mal no recuerdo, el Tribunal Contencioso Administrativo. Se van dando otras funciones a la justicia como control constitucional, y ya el 2008 hay una constitución que realmente, y luego en el gobierno mismo de RC5 se crean otras mecánicas para realmente apoderarse de la justicia. Se crea el Consejo de la Judicatura con influencia del Ejecutivo y el Legislativo, asumiendo, como ese proyecto político asumía, el control perpetuo como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Entonces, un control absoluto y total de la justicia, ¿no? Por lo tanto, a mí me sorprende que nos sorprenda, porque desde el retorno a la democracia, lamentablemente, desde el inicio de ese episodio en que las tanquetas rodearon la Corte Suprema como para decir aquí van a entrar los que yo dejo entrar, de parte del presidente, ha habido dos puntales o dos estrellas en este control. Ese movimiento político que fue el Partido Social Cristiano, e indiscutiblemente unos alumnos privilegiados. Unos alumnos que salieron casi mejor que el profesor. ¿A quiénes se refiere? El correísmo. Pero hoy hay nombres y apellidos, a diferencia quizás de antes, cuando para muchos también un secreto a voces, cuando se mencionaba esto, pero estos últimos casos que ha seguido la Fiscalía y que revelan la corrupción ha puesto, como digo, en evidencia rostros. Hoy hay algo que no se había dado antes. No me quiero meter en la parte jurídica, porque habiendo sido yo víctima de una denuncia infame, no me pronuncio hasta que no haya, pues, sentencias sobre personas. Pero lo que se ve es vinculación de políticos con narcotraficantes y vinculación de políticos con mafias. Pero utilizando también a la justicia. Por supuesto. Para favorecer a través de la justicia. Pero es que lo grave... A ver, Liz, una cosa es que haya políticos vinculados con mafias. Otra cosa es que usen a la justicia para eso. O sea, ¿cómo juzgan a Al Capone? Al Capone estaba tranquilo en su juicio. Y resulta que se cambia el jurado. Y Al Capone pega el grito en el cielo, porque Al Capone ya tenía amarrado al jurado. Entonces, eso aún en ese país, como en los Estados Unidos, se dio. Cuando yo he hablado en el artículo de una capacidad de perseguir a enemigos políticos a través de la justicia, eso es una cosa grave. Pero tener esa capacidad y además la capacidad de usar al sistema judicial para con eso favorecer a mafias,
ya es una descomposición total de la estructura política, jurídica, institucional y moral del país. Pero ¿y cómo se llegó a ese punto? Antes, como usted aquí lo ha señalado, esa manipulación era para quizás esa persecución política, pero ahora ya se configuran como operadores para favorecer a la delincuencia organizada. Esto de aquí también manejado por algunos personajes vinculados a la política. ¿Cómo se llegó a eso en el país? Primero porque hay un deterioro universal de los valores morales. Esto no es un problema ecuatoriano. Hoy el mundo vive los antivalores, aquellos valores que hicieron grandes a Occidente. La familia, la honradez, la palabra, se han ido perdiendo por otros valores totalmente diferentes. Lo segundo, que cuando uno deja que el narcotráfico avance, se sabe que el narcotráfico va a tomarse estructuras políticas y la justicia. ¿Acaso México o Colombia no tienen ese problema? ¿Acaso los narcos, Escobar incendió la Corte Suprema de Justicia en Colombia? Voló un avión de Avianca en el aire, lo explotó, pagaba para quien le traía un cadáver de un policía. Entonces sabemos que los narcos llegan allá. ¿Y cuál es el caldo de cultivo más fácil para que eso entre? Una economía que no genera oportunidades, Liz. Y la economía no genera oportunidades fundamentalmente por una clase política que ha renunciado a su obligación de resolver los problemas del país, que los posterga, que patea la pelota, que sigue regalando subsidios que no se pueden dar, que no reforma la seguridad social, que no reforma la estructura de tasas de interés, la legislación del empleo. Y por eso no avanza el Ecuador. Y al no avanzar, al no dar oportunidades, abre el espacio para que el narcotráfico dé una opción a esa gente. Pero si volvemos la mirada a la función judicial, ¿quién falló también? ¿Por qué hoy, si hay una fiscal que logra revelar lo que estamos viendo que está sucediendo en el país a través de estos dos casos, Metástasis y Purga, por ahora? Veamos qué pasó desde el 2008, cómo se integró la justicia. Luego, como ese movimiento refundaba el Ecuador y no lo refundó, lo refundió, que son dos cosas totalmente diferentes. Luego hicieron la maniobra de decir, vamos por una sola vez a refundar la justicia. Y luego vino un muy cuestionable Consejo de Participación Ciudadana que también modificó cosas con el doctor Trujillo, se entró a la Corte Constitucional, etcétera. Entonces se fue desinstitucionalizando, politizando todo el proceso de nombrar jueces y el resultado está ahí. Usted decía en su artículo, son más de 2 décadas donde se ha venido sintiendo la manipulación de operadores de justicia. Pero, mucho más. Mucho más, pero quizás ¿cuándo fue ese punto de quiebre donde todo esto se agravó y se salió de control? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Bueno, esto se salió de control cuando una serie de maniobras judiciales produjeron en el Ecuador la más grave crisis institucional y política. 1995, golpe de Estado, salida del vicepresidente. Golpe de Estado, salida de Abdalá Bucaram. Luego de eso, caída de Maguad. Luego de eso, persecución a Gustavo Noboa, infame. Luego de eso, persecución, destitución y golpe de Estado a Lucio. Entonces, todas estas cosas fueron generando una descomposición política. ¿Y a qué se debe todo esto? A una capacidad que desarrolló un movimiento político para, a través de la justicia, perseguir, destituir,
poner juicios penales. Eso genera la descomposición que permite que llegue un Correa. Correa llega por un descontento, y el descontento es después de 10 años en que hubo 15 gobiernos, 12, porque un gobierno era el de Sixto Durán y mi persona, otro ya fue el de Sixto Durán y Eduardo Peña, y luego Bucarán, y luego viene uno de 3 días de Rosalía, y luego viene un interinazgo de Alarcón, y luego, o sea, este caos que se produce, donde hay un actor muy claro en el país, que le decían el dueño del país, genera el que pueda venir una opción como Correa. Repito, alumno más avanzado y mejor que sus maestros. Pero hoy el país está en un punto de quiebre con lo que se ha revelado, al menos la justicia y sobre todo la del Guayas. ¿Cuál debería ser el cambio en este momento? ¿Hacia dónde apuntar en el corto y mediano plazo, sobre todo? Me voy con la última parte. A usted la invitamos como una clara representante de lo que es la opinión pública y una periodista de nivel y una comunicadora de nivel al lanzamiento de esta campaña que hemos hecho en la UES, que ha sido muy motivada por Pablo Alarcón, nuestro brillante constitucionalista y director de la Escuela de Posgrado en Derecho, para crear una cultura de la legalidad. Es que es la población completa la que tiene que entender que hay que vivir en la ley. Y eso es un proceso educativo que va a tomarnos muchos años. Osvaldo Hurtado ya dijo que es un expresidente serio, que estamos viviendo en una nación donde la gente miente, donde la gente no tiene civismo. O hacemos una reforma educativa para convencer a la gente de que no hay que tirar un papel en la calle, hay que hacer una fila, hay que vivir en colectividad, o no vamos a lograr cambiar en el mediano plazo este país, Liz. Ya es un problema que tenemos que enfrentarlo con educación, sin decirle que debemos ser inflexibles en cuanto a que todas estas denuncias que hay en la Fiscalía, estos procesos que ya van más allá de denuncias, ya son procesos iniciados, lleguen al fondo. Ojalá no nos olvidemos del general Gabela tampoco. Ojalá no nos olvidemos de casos que tienen que esclarecerse, pero que todos estos casos lleguen al fondo. La sociedad civil, ustedes los comunicadores, quienes hacemos opinión de una u otra manera, tenemos que estar vigilantes para que estos procesos lleguen al final y se encuentren a los verdaderos culpables. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Momento de ir a una pausa. Regresar estará con nosotros Monseñor Luis Cabrera, obispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.